cordial saludo. En primer lugar, pues agradecer la oportunidad de participar, de compartir con ustedes este espacio, un espacio que, como nos recordaba la compañera, pues no solamente para incrementar el conocimiento, sino también para buscar pues el impacto y la afectación o las consecuencias de una investigación en nuestro entorno, en nuestras comunidades. Mi nombre es Liliana Raquel Mendoza Ramos. En este momento me encuentro en la Fundación Universitaria Los Libertadores. En la fundación es la universidad con la cual laboro desde Cartagena, Colombia. Quiero en esta ocasión compartir con ustedes el trabajo que he venido desarrollando, que desarrollé y finalicé para mi tesis doctoral en ciencias económicas. Por lo tanto, vamos a compartir cuál fue ese problema de investigación que me motivó a realizar la indagación, el objetivo y las hipótesis alrededor de él, el marco teórico, la metodología, forma de acercarme a la realidad y los resultados e implicaciones, así como las limitaciones que se tuvo en el camino. Para iniciar, pues, indagando acerca de todas estas investigaciones anteriores o estudios anteriores al efectuado en cuanto a la capacidad de innovación y su relación con la ventaja competitiva o los factores externos competitivos en nuestro entorno, pude encontrar que existen realmente y evidentemente nuevas relaciones comerciales a nivel micro y a nivel macro mundialmente, y que por ello pues las organizaciones, especialmente aquellas organizaciones, aquellas pequeñas y medianas empresas, se ven abocadas a exigirse estratégicamente a través de capacidades raras o a través de capacidades inimitables en el mercado y poder asegurar su supervivencia en este mismo. La innovación, por lo tanto, se considera o se configura como una fuente precisamente de esas ventajas competitivas. En la costa caribe colombiana, que es donde resido, también fue una motivación pues para indagar acerca de qué estaba sucediendo con la capacidad de innovación y las ventajas competitivas de un grupo de hoteles en nuestra costa caribe. Encontré pues que las diferencias en el crecimiento y en el aporte en el PIB de los departamentos que se agrupan en la costa caribe colombiana difieren del resto del país y que realmente representan un número menor y significativo dentro de esa contribución o participación en el PIB nacional, que además los estudios en hoteles aquí en Colombia son escasos y pues que debido a que las investigaciones se sujetan a necesidades contextuales, me planteé cómo se daba esa relación entre la capacidad de innovación organizacional y los factores sectoriales de la ventaja competitiva. Esta fue la pregunta principal para lo cual pues visualicé dos variables principales en cuanto a innovación y emprendimiento y factores externos desde la perspectiva sectorial. Para ello, pues se tejió un objetivo general que es analizar la relación entre estas dos variables y específicamente voy a compartir con ustedes los resultados de la vinculación entre la capacidad de innovación y el emprendimiento de este grupo de hoteles con la ventaja competitiva externa sectorial. Por lo tanto, la hipótesis emergente fue la capacidad de innovación de servicios muestran un efecto significativo en los factores sectoriales de la ventaja competitiva externa. Para ello, pues se tomaron como ejes teóricos tres teorías fundamentales acerca de la innovación y la ventaja competitiva relacionadas con la teoría del desenvolvimiento económico, del cambio tecnológico y la teoría evolutiva. Para ello, pues tuvimos en cuenta que cada una de estas teorías tiene unos principios que si bien son similares o se conectan entre ellos, cada una también tiene una especificidad. En el caso del desenvolvimiento económico, que fue desarrollado a partir de la década de los 50, pues nos dice que realmente la innovación y el desarrollo económico está basado en las fuerzas materiales e inmateriales que desarrollan las organizaciones y que por lo tanto le proveen una posibilidad práctica en
la ventaja competitiva con referencia a sus competidores directos o indirectos en un mercado específico y que por ello se producen unas ondas económicas en el tiempo que a su vez pueden ser consecuencia o tener como consecuencia desequilibrios en el mercado. Para el caso del cambio tecnológico, pues el rol de la tecnología empezó a resultar de mucha importancia a partir de la década de los 70, pero se considera como o se consideró en ese momento como una variable exógena, que además de traer cambios y mecanización en las organizaciones, también originaba un cambio tecnológico interno y un recambio en los procesos organizacionales que en el largo plazo permitían que estas empresas o que las organizaciones desarrollaran ventajas significativas con referencia a sus competidores. Y por último, la teoría evolutiva del cambio económico nos considera, pues, o considera que el mercado realmente es un modelo lleno de imperfecciones y que esas imperfecciones son reguladas a través de las capacidades técnicas que desarrollan o que crean las organizaciones y que a través de una rutinización de sus procesos se pueden asegurar precisamente estos progresos de cada organización o dentro de un sector o industria determinada. En cuanto a la revisión de literatura, pues nos encontramos con alguna tipificación tanto de innovación como de ventaja competitiva y relacionada con la innovación, pues nos encontramos diferentes tipos de acuerdo con su grado, con el objeto, con la forma, cómo se presenta y con la dimensión con que se da esa innovación dentro de las empresas. En cuanto al grado, pues está la incremental y la disruptiva. En cuanto al objeto, se ha socializado con mucha frecuencia a través del manual de Oslo, que realmente ese concepto deviene de la teoría económica desarrollada por Sean Peter. Y de acuerdo con el objeto de la innovación, pues la clasificamos en producto, proceso, organizacional o mercado técnico. En cuanto a la ventaja competitiva, pues desde la década de los 90 se empezó a dar unas pinceladas acerca de la misma y considera que realmente esta se basa en una posición de la empresa y que sus capacidades o fuerzas o capacidades internas le proveen a cada organización dentro de su sector el manejo de fuerzas competitivas en la industria. También pues se tiene en la escena o en el escenario de la ventaja competitiva pues que participan también la política económica, el derecho de propiedad y la renovación tecnológica, y que sin estos ejes o sin estas variables, pues el cambio tecnológico enfocado en los sectores es poco consecuente con la ventaja competitiva. Últimamente, pues se considera que para generar una innovación y relacionada con la ventaja competitiva debe existir un éxito comercial dentro del mercado, pero que además debe representar un costo de oportunidad para quien la desarrolla. La competitividad sistémica también se tuvo en cuenta, de hecho fue la principal o son los principales variables que se utilizaron en la medición de esta investigación, en donde se determinan los factores socioculturales, infraestructura física, las políticas existentes en los sectores y la capacidad de gestión o estrategias empresariales que llevaban a cabo estos hoteles en la costa caribe colombiana relacionados con el desarrollo de sus productos o sus servicios, con el ensanchamiento de su portafolio, con la comercialización y con los procesos internos de creación, innovación y soluciones prontas para la prestación de un servicio eficiente. Para la medición, para podernos acercar pues, a esa realidad de los hoteles colombianos, se determinó un marco general metodológico enfocado con un enfoque cuantitativo de alcance correlacional. Las unidades de análisis fue un grupo de hoteles
boutique de la costa Caribe colombiana, y se incluyó dentro de ese grupo también un hotel grande para poder establecer posteriormente comparaciones entre ellos. El instrumento que se utilizó es un instrumento desarrollado por investigadores mexicanos y aplicado por investigadores mexicanos en ese contexto, pero este instrumento contempla las variables internas o los factores internos de ventaja competitiva, por lo cual se hizo una indagación adicional teórica y se complementó el instrumento con factores externos. Para este caso, se midieron los factores sistémicos y los factores sectoriales. Las fuentes de información pues correspondieron tanto a información secundaria como información primaria. Se hizo un acercamiento a los gerentes generales de los hoteles y posteriormente se crearon las plantillas para el análisis econométrico. Se utilizó un análisis no paramétrico debido a que la dificultad de acceder al servicio, a la información a través de los gerentes fue mayor debido a la época de pandemia. Entonces las observaciones finales correspondieron a 12 hoteles y por lo tanto se buscó una salida metodológica para poder validar los resultados de estos datos. La salida metodológica correspondió en primer lugar a aplicar las pruebas de normalidad con la herramienta de Shapiro-Wilk, y en segundo lugar, para darle una mayor consistencia y robustez a los datos y poder determinar los resultados o poder generalizar los resultados de estos datos de la muestra a la población, se hizo un ejercicio de prueba de potencia estadística. Se hicieron unas correlaciones, las depuraciones necesarias, en donde se eliminaron las autocorrelaciones y la multicolinealidad, y pues finalmente el análisis y comprobación de hipótesis. ¿Qué se midió? Para la capacidad de innovación se midieron los criterios de expectativas de realizar mejoras en los servicios, las consultas en medios tecnológicos para afianzar esas mejoras, la consulta en otros medios, la planeación o sea, creación e implementación de estrategias o fortalecimiento de nuevos servicios y la búsqueda de soluciones novedosas. Y en cuanto a los factores sectoriales, se midieron las afectaciones que percibían estos gerentes de hoteles en cuanto a los precios de la competencia directa, las políticas del sector, la apertura de nuevos hoteles o la existencia de la economía informal. En Cartagena se produce un fenómeno de economía informal muy fuerte en el sector turístico, porque los propietarios de apartamentos en aquellos sitios que son apetecidos para pernotación de extranjeros o de residentes colombianos en la ciudad, se ponen a disponibilidad en otras plataformas, y ciertamente son empresarios independientes que de una u otra manera afectan en el sector. También se midió el crecimiento del sector en los últimos 3 años, que tanto les afectaba a estos hoteles, y la internacionalización del servicio. Tal como comentaba, para darle una mayor robustez a los datos y a la validez de los mismos, se realizaron unas pruebas de normalidad en cuanto a capacidad de innovación, y precisamente este índice de normalidad nos da a través de la herramienta Shapiro-Wilk que el comportamiento de los datos no cumplía con esta propiedad estadística tanto en la capacidad de innovación como en los factores externos. Por lo tanto, se acudió a las correlaciones, y solamente aquellas que mostraban una correlación significativa, o sea, a partir del 0.05, fueron las que se tomaron en cuenta para la medición y los resultados. En cuanto a estas correlaciones, pues pudimos notar que realmente no se daba ninguna correlación entre las dimensiones que se midieron, tanto de la capacidad de innovación y emprendimiento organizacional, como de los factores externos o sectoriales
medidos. Esto pues nos conduce en primera instancia a pensar que la hipótesis es rechazada, pero más allá del rechazo de la hipótesis y decir que en presencia o de inferir que en presencia de los factores externos no se afectan o no se da o no se produce un comportamiento innovador en ese grupo de hoteles, más allá de esto, podemos sacar algunas conclusiones valiosas que nos conducen a decir que realmente la utilización de los recursos en este grupo de hoteles está basada en una visión de recursos internos en donde ellos no cuentan o no tienen confianza en esos factores sectoriales para poder apalancarse en determinado momento y tomar decisiones de innovación, que todas las decisiones de innovación las toman de manera independiente a estos factores y que por lo tanto a ellos pues no les incide, o al menos eso fue lo que correspondió dentro del análisis, no les incide el cambio en los precios de la competencia ni aún la presencia de nuevos competidores en el mercado. Estas apreciaciones pues fortalecen de cierta manera una contextualidad diferente a lo que se ha estudiado o se ha hecho en investigaciones anteriores, en donde se considera que realmente el entorno debe ser estudiado y debe ser, digamos, puesto en escena dentro de las estrategias que se tejen en las organizaciones. En este caso, la competencia no motiva ninguna decisión en esos hoteles para implementar mejoras en los servicios o poder establecer nuevas estrategias de acercamiento a los clientes, aun cuando esos clientes o esos usuarios o huéspedes potenciales y actuales puedan ser nacionales o internacionales. Por lo tanto, las implicaciones o la discusión a la cual me conllevó este resultado es que en la literatura efectivamente se establece que mientras más compleja la innovación, mayor será la incertidumbre, pero que las organizaciones deben tener en cuenta esa influencia del entorno para poder establecer un crecimiento sano dentro de su ciclo de vida. Sin embargo, mi investigación como resultado tuvo que la innovación realmente no está sujeta al entorno, sino que está sujeta más bien a las capacidades internas de las organizaciones. Igualmente que el sistema social, el sistema sectorial de innovación y producción pretende dar una visión multidimensional para las mediciones efectuadas. Las expectativas de mejora de servicios, de planeación y soluciones novedosas realmente no dependen de cómo sea el comportamiento de esta dimensión sectorial, al menos no en sus decisiones de innovación ni en sus capacidades para innovar. Se entiende además desde la literatura que la operación de las empresas es una respuesta a ese conjunto de reglas establecidas desde lo sectorial y que esto les permite de cierta manera manejar o subsistir en el mercado, pero los hallazgos de esta investigación me muestran totalmente lo contrario, que no es significativo el comportamiento de ese conjunto de reglas y que al margen de ellos los hoteles toman sus decisiones. Las limitaciones que me encontré en el camino, pues la falta de estudio de estas variables en el sector de servicios, específicamente en el sector turístico, por lo menos aquí en Colombia. En México sí hay muchas investigaciones, de hecho hicieron parte de mi estado del arte. La complejidad en el acceso a la información, definitivamente acceder a la información por parte de los gerentes generales fue muy compleja, no solamente por temas de pandemia, sino también por temas de disponibilidad de tiempo en sus procesos. La implementación de técnicas cuantitativas alternativas, pues tuve que buscar una solución metodológica que tuviese la misma validez y la misma robustez de un enfoque cualitativo con más de 100 muestras. Y pues la declaratoria de pandemia, que para todos fue un problema no menor. En cuanto a futuras investigaciones, pues podríamos decir que unos estudios mixtos que no solamente se vayan al detalle, sino que también se enfoque en una muestra más generalista, nos pueden ayudar a entender de mejor manera la dinámica del sector. Igualmente los estudios con comparativos de sectores, puede ser entre servicios y sector productivo, manufacturero o industrial. Y los estudios experimentales, porque precisamente una de las conclusiones de la investigación estuvo alrededor de que los estándares de medición establecidas a nivel internacional
para la ventaja competitiva y para la innovación en nuestro contexto, en este contexto en donde yo hice las mediciones, realmente no es adecuado y por lo tanto carecemos de teorización alrededor del tema. Entonces es una tarea pendiente que tenemos los investigadores en desarrollar esos, esas mediciones que de pronto no sean tomadas ni del Foro Económico Mundial, ni de la OCDE o algún otro organismo internacional, sino que más bien sean producto del entendimiento de nuestro propio contexto. Es decir, que sean estudios territoriales. Realmente en innovación y en ventaja competitiva son muchos los estudios, pero hay una alta fragmentación conceptual alrededor de ellos y realmente me di cuenta con esta investigación, porque bueno, al comienzo cuando los investigadores estamos eligiendo el tema, ay, no, pero si de innovación se ha hablado demasiado, pues no, tal parece que no se ha hablado demasiado y tal parece que en nuestros contextos es una tarea pendiente de los investigadores. Así que muchísimas gracias y aquí estoy pues atenta a sus inquietudes.